Hoy vamos a hablar del chico de 15 años, Paul de Deportes, que la rompió en internet por narrar el partido de la Copa Libertadores. También vamos a hablar de Steven Bartlett, o más conocido como El Diario de un CEO, uno de los podcasts más grandes y cómo llegó a darse el lujo de rechazar una oferta de $100 millones por su podcast. Así que empezamos. Entonces, comencemos con la historia de este niño de 15 años de Perú, A ver. donde viajó 18 horas para ir al estadio. 18. 18 horas, imagínate, en un bus. ¿Y dónde fue el partido? ¿En Lima? En Lima. Ya. Entonces, él intentó ir al estadio, claramente no tenía ningún ticket para entrar a ver partido. Ni estaba acreditado ni como estaba periodista. acreditado. Pero ¿Partido de? de la Copa Libertadores. Ah, ya. Sí, creo que era Flamengo versus Palmeiras. Yo qué sé. Entonces el niño parece que le ha encantado narrar historias de los partidos. Parece que ahí vi una entrevista de él donde iba a los partidos de sus amigos y siempre estaba comentando los partidos. Yeah. O sea, una pasión de él. Y dijo, bueno, aquí veo mi oportunidad. Ajá. La Copa Libertadores va a ser aquí en mi país y ahí voy a pegarme el viaje. Claramente no vivía cerca de ahí. Pero se tremendo pega. viaje que se pega. Y bueno, llega allá, intenta entrar, igual vi que hizo como algunos reportajes a la gente que estaba Ya ahí. desde afuera del estadio. Desde ¿ya? afuera, típica preguntando a los fans del partido. Entonces eso ya comenzó a ganar un poco de prensa, pero lo más interesante fue que no lo dejaron entrar claramente Claro. al partido. Sin entrada, sin acreditación, imposible. Entonces agarró un bus y se fue a un cerro más cercano del estadio Ya. para narrar el partido desde ese cerro con un par de niños que están ahí en el video. Y él está comentando el partido, literal no ve ningún número de jugador porque se ve todo que está súper lejos, pero se le ve esta pasión donde dice, bueno, la tiene Flamenco, van a meter gol, y gritaba los goles como si estuviera en ese momento, ¿no? Y claramente solo estaba viendo de lejos todo, ¿no? Yo tengo dos preguntas ahí. Primero, ¿y los padres? Ahí no sé. Pues sí, papá. Bueno, ya ese es otro tema, para no analizar. No, la segunda es que todo lo hizo con un celular y un micrófono. O sea, el micrófono iba nada más. conectado directo al celular, supongo. Parece que sí, sí. Y ahí vemos esta historia interesante donde ganó bastante fama, porque como vemos, a veces pensamos que necesitamos todos estos equipos, un estudio, necesitamos el tiempo La perfecto. supercámara. A veces ahí estaba viendo comentarios donde la gente decía, bueno, los comentaristas se quejan del aire acondicionado, en cambio este niño se fue al cerro Y transmitió. con tierra y todo y transmitió el partido. Entonces a veces esa pasión nos ayuda a crecer, ¿no? Porque tal vez alguien dice, ay, no me dejaron entrar, ay, queda muy lejos. Ay, me voy a mi casa. Ay, me voy a mi casa, ay, estoy cansado, ay, mejor otro día, cuando tenga la plata para comprar la entrada, cuando tenga la entrada específica, cuando tenga el celular perfecto, cuando tenga los momentos perfectos. Y esos momentos perfectos a veces no existen. Ajá. Y vemos que este niño de 15 años viaja 18 horas en un bus. Le dicen que no, en vez de rendirse, se sube a un cerro de una montaña, ¿no? Y ahí narra el partido de Con fútbol. su celular y el micrófono. Con su celular y un Y ya micrófono, está. nada más. Y tú que lo sigues pensando y no haces nada y tienes los mismos equipos. Oye, pero ¿sabes qué? Me sorprendió ahorita, estoy viendo el celular, no porque ando chateando, sino porque un amigo lo sigue, ese es novelero. El deporte se llama la página del niño. Oye, pero qué loco, hablando ahora sí serio. Tienen Instagram, hoy que estamos grabando, ¿qué fecha es hoy? 2 de diciembre del 2025. Tiene 228,000 seguidores. O sea, se volvió tan viral con su toma en el cerro y bueno, en muchos medios de comunicación. O sea, lo replicaron en todo internet. El niño se hizo viral y veo que sus videos tienen, por ejemplo, hay uno que está en la calle entrevistando a los hinchas brasileros. Tiene 1.6 millones de reproducciones, no puede ser. ¿Sabes qué? Me retiro, me voy a transmitir partidos de un cerro. Otro 900,000 y el último que sacó tiene 567,000 reproducciones. No sé qué está hablando, ya tendré que escucharlo. Pero lo más loco que me parece es que yo pensé que era una cuenta ya con tiempo. Su primer post fue el 25 de junio de 2024 y de ahí fue publicando una vez por mes, más o menos. Y mira que, claro, no es el ejemplo de que estuvo publicando todos los días, pero simplemente por su pasión, que eso la gente sí lo puede ver, sí se puede transmitir, la pegó y ahora tiene 228,000 seguidores y tiene manager. Y sí, es un niño también. Sí, parece que es el hermano, Kenny. Tal vez es el que estaba grabando con la cámara a la final. A lo mejor. Porque vi que estaban dos niños ahí, me imagino que debe ser sus compañeros de trabajo. Claro, pero qué increíble, porque imagínate un niño que tuvo que viajar 18 horas, que en su vida se hubiera imaginado. Esa es la ventaja de tener del podcast, de la tecnología, de las redes sociales.
sociales que uno no sabe, con el contenido que uno menos espera, se hace viral y se hace conocido, o no necesariamente viral, puede ser que tenga 100 reproducciones, pero de esas 100 te ve una persona que quieres que te vea, no tu ex, sino alguien para hacer negocios y te funciona, ¿no? Y se te abren nuevas puertas. Entonces no hay que tener excusas, ¿sí? O sea, tener excusas, aquí vemos que no hay ninguna excusa. Ajá. Tomar la decisión, a veces es simplemente grabar, estar en el momento. Y a veces todos tenemos este problema ahora, ¿no? Ay, mi celular no es el mejor, ay, Exacto. mi cámara no es la mejor, mi micrófono no es el mejor. Mira, yo te tengo un claro ejemplo para no irnos tan lejos. Mi celular es el iPhone SE, que es la versión económica de los iPhone que usan botoncitos. Ya ahorita no los hacen botoncitos, pero es con Ya, botoncitos. ya. Y solo tiene una cámara, ¿ves? Atrás, no tiene ni dos, que es la que ahora es la mínima, ¿no? Y con esto, que la cámara de atrás se supone que es más potente que la delantera, yo grabo con la delantera mis videos para redes sociales. Me hago formato selfie y me grabo. Lo importante no es la calidad tanto del video, sino primero del audio y segundo del contenido que se está Contenido, sí. hablando. Y con mis videos tengo buenas reproducciones y no ando pensando, no, que mi celular tiene botoncito y una cámara, que necesito el iPhone 17 de $1,500. Nada, simplemente lo hago y bueno, con el conocimiento que tengo de edición, de cómo hacer que el audio se escuche bien y todo, puedo crear contenido. Y desde mi cuarto, o sea, no es que me voy a un set, pegué mi pared de atrás, está bien fea. Pegué hartos pósters que a mí me encanta coleccionar y ahora se ve súper chévere. Entonces, excusa no hay. Con la luz del sol, porque no tengo luces. Estas luces son de aquí del estudio de Chris. Tengo una ventana grandota que entra harto sol, grabo en el día y sale bacán. En nuestro curso hablamos de eso, que a Ajá. veces también solo necesitas luz natural. Claramente, si te gusta comenzar o quieres producir más tu podcast, yo digo que tampoco es algo malo, sino que ir mejorando con el tiempo, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio, no vas a tener cuadritos a los No, 6 meses. todavía no tengo yo como 20 años. Pero la cosa es que igual vas al gimnasio, porque Así es. igual quieres estar en la rutina y poco a poco vas mejorando, tal vez no te das cuenta inmediatamente, pero es la rutina, ¿no? Y lo mismo Sí. con la creación de contenido, ¿no? Ujú. Y sabes que el caso de este chico de Paul Deportes me hizo acordar a Ibai, el famoso, ya no sé qué es, Ser influencer. streamer, todo, Ibai. Él empezó narrando, a él le encantaba narrar y él empezó narrando videojuegos, pero, o sea, sí, pero no profesionalmente, sino porque a él le gustaba. Y lo fueron viendo y ahí fue que lo contrataron para que sea narrador de un videojuego, del torneo oficial de un videojuego que es Qué League of increíble. Legends. Ajá. Y él era el narrador, casi que el narrador oficial en español de League of Legends, que es Qué un increíble, videojuego sí. increíble. Bueno, es chévere, lo dejé jugar hace 500 años, pero es gigante. Es un videojuego bien grande que lo juegan mucho y los torneos son gigantescos. Y tanto así que hasta narraba final y todo. ¿Y qué fue lo que destacó en él? Aparte que narraba bien, era la emoción, la pasión que le metía a sus narraciones, como que si fuera un partido de fútbol. Gritaba y se desesperaba por un muñequito que mata a otro muñequito. Entonces, la pasión que le metía a la narración. Y ahí poco a poco fue creciendo, se fue haciendo streamer. Bueno, llegó a la pandemia y eso se lo podemos dejar para otro capítulo de un poco la historia de Ibai. Pero empezó así, me hace acordar mucho al niño 15 años, ¿no? Ahí, digamos, la parte difícil del niño es que siga publicando. Y a veces Exacto. hemos visto estos casos, y esto es importante también hablarlo ahora, de que también si agarraste tu momento, tienes que seguir con ese momento, Así porque a es. veces decimos, ah, ya con el video que hice, y ya lamentablemente este video, tal vez, por ejemplo, creo que esto fue el domingo o sábado, no estoy seguro, Ujú. ya la próxima semana tal vez todos nos olvidemos de ese video, ¿no? Ujú. Y claramente podría durar un mes, un año, pero al final, digamos, los podcasters y los youtubers son juzgados por su último video. Claro. Y entonces uno siempre tiene que estar publicando. Y lo mismo con las canciones. Y claramente, por ejemplo, con artistas de música, a veces claramente amamos una canción de hace 20 años, pero igual él sigue en la constancia de seguir publicando en conciertos Ujú. o haciendo contenido o haciendo colaboraciones con sus propias canciones antiguas. Y sabes qué, para mí el reto que tiene ahorita el niño, tiene 220.000 seguidores. ¿De dónde serán? Porque él es peruano. Y obviamente si se va a poner a hablar de fútbol peruano, muchos seguidores se le van a ir. Por ejemplo, nuestro amigo ecuatoriano obviamente no le interesa lo que pasa en el fútbol peruano. Entonces ahí lo que él tiene que ver, ahorita que disfrute y solo publique y las marcas le van a llegar solito y Pero este que mes va a ser increíble y para que él. alcance a monetizar lo que más pueda, pero ya su próximo reto va a ser cómo ahora sí mantengo mi audiencia peruana, porque me imagino que es lo que va a buscar para seguir creciendo. Pero bueno, por lo menos el primer gran paso ya lo tiene.
que se hizo viral, lo conocieron, mucha gente lo sigue y mucha gente lo seguirá consumiendo porque es un niño, habla de fútbol, qué bonito y todo eso. Así que vamos a ver cómo evoluciona Pero eso es lo mismo con tu podcast. Paul Deportes. Comienza, te van a ver y ahí seguir mejorando y nunca parar, porque al final, lamentablemente, las redes sociales es algo que nunca termina. Es como ir al gimnasio. El gimnasio es algo que no puedes parar en teoría. O sea, todo el mundo quiere ser saludable y verse bien, pero digamos, para la vida tienes que ir al gimnasio siempre. Lamentablemente es algo que nunca debes de perder la constancia. Y lo mismo por salud. como redes sociales, como salud para tu marca, ¿Verdad? es importante subir videos, subir un podcast o subir ¿Verdad? contenido. Porque si Es no, verdad. te van olvidando de ti. Así Y ahí es. va a ser más difícil. Tal vez en el gimnasio si faltas una semana, No pasa nada. no pasa tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si faltas 6 meses? Llegas un día al gimnasio y es horrible. Así es. Lo mismo pasa con las redes sociales. Dejas de publicar un mes y ya nadie te ve. El algoritmo te comienza a odiar un poco. Muy bien, ¿verdad? Nunca lo había pensado de esa forma, es verdad. Entonces también es esa Me inspiré. constancia y ir manteniendo, digamos, tu audiencia que, digamos, te quieren constantemente. Es como si a tu novia o novio le dices, oye, te veo aquí a un mes y nunca más lo ves, no lo llamas ni nada. Yo sí conozco algunos así. Pero la cosa es que uno tiene que por lo menos mandarle un mensajito, por lo menos un carrusel, un Un meme en Instagram. Claro. Pero si no, te olvidas de eso. Y lo mismo son con los fans. Los fans quieren verte de alguna forma, porque si no se olvida, ¿quién era él? Ya me olvidé. Exacto. Como el caso de Justin Bieber. Pero bueno, se los vamos a dejar ahí en curiosidad para... Hablemos un poco de ese caso de Justin Bieber, que me parece también ¿Sí? interesante hablando con esto que estamos comentando, de alguien que recién gana fama y alguien que ahora Ya es famoso. ya es famoso. Lo ha logrado todo. Lo ha logrado todo, pero Hasta quedarse pobre de nuevo. pero vemos que él perdió un poco su engagement de su audiencia. Y ahora él está intentando reconectar y se le está haciendo difícil también un poco. Es que ¿sabes cuál es el problema de...? Es que, a ver, creo yo que tenemos que separar dos cosas. Las celebridades. Antes, pre-redes sociales, las celebridades que eran. Gente que salía en televisión o en películas. Y todo, por así decirlo, la gran mayoría lo conocía, ¿no? Pongamos una celebridad, voy a decir un poco de la vieja escuela, pero no tanto. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Son las celebridades que nacieron en la pantalla grande y que todo el mundo lo veía como alguien lejano y que la única información que tenías de ellos es a través de las revistas. Una novia por ahí con quien Ajá, salió. o sea, por los paparazzis. Ahora todo esto ha evolucionado y ha cambiado tanto que las celebridades ya no son la gente de pantalla grande, sino youtubers, streamers. De hecho, hay muchos jóvenes aún, ponte de 12, 15 años. Nosotros a esa edad ya sabíamos quién era Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, estas celebridades de la pantalla grande. En la actualidad, ellos no conocen mucho de actores de la pantalla grande, ni los ven como que, wow, los megaactores como tal vez nosotros lo veíamos en nuestra infancia. Pero sí ven así a estos streamers. Entonces, una de las personas que se dio cuenta de eso, como que se aguanta, no estoy siendo celebridades para las nuevas generaciones, fue Will Smith. Antes, obviamente, de la cachetada que le dio a Chris Rock, fue, ¿no? Él contrató un equipo y comenzó a hacer videos increíbles para redes sociales, para TikTok, para Instagram. Viajar por el mundo también. Ajá, y todo grababa, hacía vlogs, hacía bailes, se metía a las tendencias. Y muchos jóvenes que tal vez nunca habían visto una película de Will Smith sabían quién era Will Smith porque era un influencer, por así llamarlo. Se supo adaptar. Entonces, nosotros hicimos un análisis de eso, de que de los más vistos, creo que Will Smith todavía es de TikTok, digamos, de único nombre famoso. Creo que sí. No lo hemos dicho, creo que por ahí lo leímos. Ajá. Donde Will Smith es el único nombre que vimos que todavía se mantenía digamos, de estos nombres. Exacto. Digamos, más antiguos. Entonces, yo de lo que veo es que estas celebridades, en este caso Justin Bieber, viene a entrar a estas celebridades antiguas o tradicionales, no supieron adaptarse realmente y subían a sus redes por ahí un post, un video súper producido en una gira, cosas así que no alimentaba tanto como para que la gente o las nuevas audiencias lo sigan. Y creo que se dio cuenta ahora, no sé si porque anda medio, dicen que andan quebrados, no lo sé. Que ganar plata. Ajá. Y lo que comenzó a hacer es streaming. De toda su vida, ¿no? Ahora todo lo que hace, que hace un streaming. Creo que hizo unas entrevistas súper largas también en streaming. La otra vez también creo que va a lanzar un concierto. Y esto, mira, ya funciona como promoción para su concierto. Así es. Porque ya se está especulando qué canciones va a tocar en su concierto de regreso. Creo que no sé si había pausado, pero ahora vemos que está haciendo streaming hasta de sus ensayos. Ah, sí, qué bacán. Entonces, no toca todas las canciones, pero ha tocado algunas canciones, digamos, antiguas, entre comillas, como Sorry, que es una canción. Baby.
Baby no vi, pero vi que la gente estaba hablando de esa canción Sorry, que creo que no había tocado hace tiempo, que la tocó ahí un ratito, así creo que dos segundos y ya la gente ya se comenzó a hablar de ese Claro. tema. Pero ahí vemos cómo este personaje ya con bastante, digamos, fama, dice, tengo que ponerme más pilas en las redes sociales. Y vi que para su nuevo álbum que sacó, creo que lanzó más de 20, 30 videos por día en redes sociales. O sea, también harto O sea, volumen. Clips de su streaming largo. no, de contenido en las redes. Ah, aparte de transmitir toda Aparte, su vida. aparte. Ah, mira. Me imagino que debe ser clips, no he visto mucho, pero sé que para su nuevo álbum se dio cuenta que tiene que lanzar bastante contenido en las redes sociales. Y eso es lo que nosotros hablamos aquí en nuestro podcast también, que un podcast, digamos, ahorita estamos hablando 1 hora y se hace un embudo de contenido donde el podcast se convierte a clics pequeños de 30 a 60 segundos que nos puede servir ya sea para TikTok, Instagram, y también nosotros hacemos a veces traducciones para Twitter también, Claro. o también estábamos justo planeando para mandar por correo alguna información relacionada a los videos que estamos sacando basados en... Ahora, por ejemplo, en el caso de Justin Bieber, ¿qué te iba a decir? Ah, ya me acordé. Estaba leyendo dos personas, no leyendo, viendo un video, que uno estaba a favor de esta táctica de promoción, tal vez de su gira o de su nuevo álbum, pero el otro decía, en cambio, a mí no me parece que haga eso. ¿Por qué? Porque para él, estas celebridades, que yo las llamo las celebridades antiguas, para él debería mantenerse como que Una distancia. esa distancia en que hay un misterio que no sabes qué hace en el día a día tu celebridad favorita. En este caso Justin Bieber, yo no sé qué hace, qué come ni nada. Entonces él decía, a mí me gusta, prefiero mantener esa distancia y no saber cómo se lavan los dientes, como ahora lo hacen. Entonces, pero eso ya depende de los estilos de cada uno y también de cómo responde su audiencia. Obviamente a Justin Bieber le está respondiendo positivamente porque lo sigue haciendo. Así que está bien el camino que lo está haciendo. Y no es algo que lo ha inventado. Es una tendencia del streaming que se transmite en casi todo lo que hacen. Es una tendencia ahora. Por ejemplo, Speed. No sé, ¿te acuerdas que vino hasta acá a Ecuador? Sí. Ha viajado por el mundo y transmite casi que 12 horas seguidas de todo lo que hace. Y de eso saca también clips. Y no solo él, sino que terceros, otra gente saca clips. Entonces, así se vuelve él relevante y con esa relevancia genera más dinero porque puede monetizar mejor. Y bastantes personas, digamos, famosas de Instagram, como Gary Vee, que también dice, en vez de intentar crear contenido, mejor, digamos, cuenta tu historia a través de tu día a día. Él lo dice, documenta en vez de crear. Exacto. Documenta tu vida y de ahí puedes sacar contenido. Y nosotros lo relacionamos más al podcast, como documentas tus pensamientos de la semana, del mes, y lo transmites a 1 hora que, digamos, lo puedes convertir en... Por ejemplo, nosotros lo hacemos cuando salimos del estudio y vamos a almorzar. Documentamos, caminamos de aquí hasta el restaurante, caminamos y siempre conversamos. Y siempre decíamos, oye, esto hubiera sido un tema increíble para el podcast o para subir. Y lo comenzamos a documentar y hacemos clips para Instagram y TikTok y YouTube Shorts y tenemos más contenido. Y sin esforzarnos, porque es básicamente una conversación que hemos tenido, lo que siempre hablamos normalmente. Y bueno, ¿y qué es lo que a veces odiamos de hacer contenido creado? Ajá. Es que a veces he visto que la gente ya se ha cansado un poco de estas producciones súper producidas y la gente he visto también le está gustando, digamos, esto es más natural. Aunque igual yo creo que hay un balance. Hay de todo, sí. Nosotros intentamos hacer una combinación. Sí, sabes que yo estoy en las mismas. Por ejemplo, yo, como Carlos, estoy un poco saturado de todas estas superproducciones. Y que el guión perfecto y que los movimientos. Y la luz perfecta, todo perfecto. Ajá, entonces eso, por ejemplo, a mí ya no me está gustando mucho, pero es mi estilo de ahora de consumo. Pero hay gente que sí le gusta. Entonces, Gary Vee lo dice, me parece, lo mejor que ha dicho el man es, dice, el problema de ahora es que la gente es esto o esto. Cuando el mundo no es así, tú puedes hacer esto y esto. Entonces, tú puedes hacer contenido superproducido y contenido más casero. O no necesariamente o contenido producido o contenido casero. Entonces, pruébalo, haz los dos. Porque, ¿qué es lo que pasa al momento de que creas contenido de un mismo estilo? Va a llegar un momento en que tal vez te canses, te satures de crear lo mismo siempre y ya no vas a querer crear. De hecho, he leído muchos artículos de creadores de contenidos que comienzan a llegar tarde a las grabaciones, o sea, como que ya no quieren saber nada. Pero si agregas otros tipos de contenido más relajado, que él disfruta más, tal vez no tiene el mismo engagement, pero lo disfrutas. Y así te ayuda a mantener a largo plazo tu marca también, tu relevancia en redes. Entonces, si tú sientes que se te hace difícil crear contenido todos los días de un guión,
tal vez para ti va a funcionar perfectamente hacer un podcast. O sea, un podcast donde hablas 1 hora y lo haces clips. Va a ser mucho más fácil sin estar preocupado y ahora qué lanzo. Claramente lo que nosotros sí hacemos y recomendamos en nuestro curso es de que tal vez tener un pequeño guión, donde por ejemplo nosotros antes de comenzar a grabar ya decidimos algunos puntos. Por ejemplo, primero comenzamos con el chico de deportes y luego íbamos a hablar de otros temas. De Steven. Entonces es importante también tener un pequeño guión, pero como ves el podcast te puede servir ya para hacer tu base de contenidos. Y es como tal vez un restaurante. Por ejemplo, un restaurante tienes un menú donde hay, digamos, su carta especial donde todo el mundo va por eso. Por ejemplo, Así es. digamos, es famoso por una hamburguesa. Pero a veces tú vas por la hamburguesa, pero también quieres comerte un postre y unas papitas fritas o Claro. un helado, o tal vez tienen alitas. Yeah. Y tú dices, bueno, hoy día voy a consumir otras cosas de esto. Pero igual tú llegaste ahí Por la hamburguesa. por la hamburguesa y ahí se Tal vez de 10, diversifica. cada 10 visitas, 8 pides la hamburguesa y 2 te sientes aventurero y te pides otra cosa, ¿no? Entonces tal vez en las redes sociales puedes decir, bueno, mi hamburguesa es mi podcast, donde la mayoría de personas le interesa mi podcast, es mi contenido principal que está en Clips. Y luego también puedo crear contenidos en guiones, tal vez una vez a la semana, 2 veces por semana o una vez al mes. Y así tal vez tienes un balance de no estar preocupado. Bien, andas inspirado, ahorita voy a salir a hacer contenido. Entonces, a la final yo creo que no es, como tú dices, no es ni el uno ni el otro, Ajá. es decidir e ir mezclando, ¿no? El tipo de contenido. E ir disfrutando. Y también ver qué te funciona a ti. Tal vez, por ejemplo, si tú eres de comida, digamos que hacer un podcast de comida, tal vez no te funciona que estén hablando simplemente, tal vez te funciona que estén cocinando mientras están haciendo el podcast. Pero también a la gente le va a gustar ver recetas tuyas, que tal vez podría ser un carrusel. Te voy a poner el ejemplo perfecto, que no es ni lo uno ni lo otro, sino que vas a hacer un mix. Uno de mis clientes es un médico. Entonces yo analizando el contenido, siempre yo hacía videos con él guionizados. Se sentaba en la mesa, le poníamos el prompter de frente, el prompter era un papel porque no teníamos, y el man leía el guión y ya, se le ponía edición y todo. Pero ahora me di cuenta que todos los médicos están haciendo exactamente lo mismo. Entonces lo que hice fue darle un giro. Y lo que estoy haciendo inconscientemente, ahorita que estamos hablando, es tipo blog, como que un videoblog de su día a día. O sea, él es cirujano. Entonces es un blog de cómo pasa en cirugía, corre por aquí, corre por acá, dice, mira, tengo este caso, que el de acá, o entrevistas al de por aquí. Y aparte hacemos videos guionizados. Digamos, me invento, de 4 videos, 3 estilos más improvisados, más del día a día, más videoblog, como para que la gente sienta esa cercanía con el doctor de cómo es su día a día, y uno de video guionizado, no me copien. Y justamente con la esposa de él, que es médico también, estamos haciendo lo mismo. Y súper bien, sí. O sea, es probar, es experimentar y ya mismo hablando de experimentar vamos a hablar algo al respecto de eso. Entonces vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema que tenemos? Vamos con el siguiente tema. Voy a abrir mis anotaciones porque después me olvido y se me escapa algo. No sé si ustedes han escuchado uno de los podcasts actuales, estamos en el 2025, el diario de un CEO, creado por Steven Bartlett. Él es, para no hacernos bolas, es inglés. Porque es de mamá de Nigeria, papá inglés, pero nació en otro país. O sea, es como las aguas del Chavo del Ocho. Entonces, él, para hacerles una pequeña biografía, él a los 22 años, 21 años, fundó su primera compañía. Él entró a la universidad, solo fue a una clase y dijo, me la saco, yo ya no quiero saber nada de esto, porque justo estaba él ingresó a la universidad, hablemos 2010, por ahí, 2010, 11. Y en esa época el internet existía, ya estaba el iPhone, estaba todo, pero todavía no era el boom como lo conocemos ahora. Entonces él dijo, tenía la curiosidad de yo quiero hacer negocios en internet, crear compañías en internet y explotar porque yo sé que hay un gran potencial. Creó su primera compañía en el cual era solo para universitarios, donde los universitarios publicaban anuncios. Va a haber un concierto de esto, vendo mi bicicleta, cosas así. A la final la cerró, pero no sé si, no hablan del motivo por el cual la cerró, pero la cerró, me imagino que no le fue tan bien, pero le quedó la experiencia, ¿no? De crear toda esta compañía y que sí se puede explotar o vivir del internet. De ahí cogió y abrió otra compañía con un socio que se llamaba, aquí lo tengo anotado, por eso, Social Chain, que era una compañía de creatividad, una agencia de creatividad.
hacia el estilo publicitario, pero aparte ellos se hicieron famosos en esta compañía, por así decirlo, porque se dio cuenta de la potencia de los nichos. Entonces ellos tenían páginas web o redes sociales enfocadas en nichos. Por ejemplo, una página de Instagram solo para estudiantes universitarios, otra página de Instagram solo para, me invento, para estudiantes universitarios que juegan polo. Yo qué sé, estoy tratando de relacionar algún deporte inglés con ellos. Entonces, le fue bien hasta el 2000. Eso te estoy hablando en el año 2017. En el 2020 él renunció, esta compañía la compró otra compañía más grande, fue a la bolsa. Dicen que en su mejor momento esta compañía estuvo valorada por 600 millones de euros, pero él en el 2020 se fue y él en el 2020 renuncia y él en el 2019, esperen que estoy viendo aquí las anotaciones para por si acaso digo algo mal, en el 2019 decide hacer su programa YouTube, su podcast. ¿Dónde lo grababa? En su cocina o en el cuarto del hotel, y él lo llamó el diario de un CEO, de un CEO, de un gerente, por así decirlo, porque originalmente lo pensó como para desahogarse, para hacer una especie de blog, videoblog, contando todas sus penas, o sea, todo lo duro que es ser un dueño de empresa, todos los obstáculos que se te enfrentan, y de alguna forma el man lo veía como conectar con otros empresarios. Porque si tú te das cuenta en redes sociales todo es positivo, todo es bonito. Casi nadie te habla de los fracasos, de lo duro, de que un día nosotros nos pasa, un día nos levantamos y no queremos hacer nada, ¿sabes qué? Ya no tengo fe en el proyecto, pero son momentos que te dan, que es lo más normal del mundo. Entonces él lo hizo pensando en eso. Pero se dio cuenta, en el 5º capítulo, se dio cuenta que él dijo, aguanta. Mis experiencias, mis frustraciones tienen un límite. O sea, yo no puedo hacer 1000 capítulos hablando de lo mismo. O sea, tantas experiencias tampoco es que va a vivir, o al menos que las repita. Entonces, a partir del 5º capítulo, en el 6º capítulo, hace las entrevistas. Y él, su primera entrevista fue con, se me perdió el nombre, se las debo. No es nadie famoso igual, pero era un empresario. Y él dijo, no voy a hacer entrevistas rígidas donde pregunto, ay, ¿cómo hiciste millones de dólares? O sea, la típica, ¿no? Sino que él mantuvo la esencia del diario de un CEO para que estos empresarios cuenten también sus penas. O sea, se sentaban casi a contarse sus penas, lo difícil que era. Tanto así que en muchos capítulos, ya no lo he visto tanto, que hacen, yo no sé cómo lo logre y hace que su invitado llore. Siempre los hace llorar. Es una cosa de loco. Y eso pone en su tráiler cuando promociona el capítulo. Y uno por morbo, porque me ha pasado, oye, lloró, vamos a ver. Por ejemplo, Ronda Rousey la invitó y le hizo llorar. Y dije, lloró Ronda, voy a sapear. Y me vi el episodio completo. Algo que yo leí sobre él, también su set se siente más cercano porque hay poca luz y solo es enfocado a las caras de las personas. Bastante su contenido o de su podcast es más como personal, ver las emociones de la persona. Y sabes que es tan loco que no solo empieza ahí, empieza antes. Él ha dicho, yo he visto entrevistas, donde él dice, yo investigo tanto a la persona que, por ejemplo, puedo si es que hay la información, obviamente, no es que los espía, cuál es su canción favorita, cuál es su comida favorita, etc. Entonces, cuando el invitado llega, él dice primero que tiene la temperatura del set, me invento, en 20 grados centígrados, que es una temperatura cálida para que él se sienta más a gusto. Segundo, si sabe que llega Chris y que le gusta AC/DC, yo qué sé, Thunderstruck, creo que se llama. Sí, bueno, ya. Se la ponen cuando el man llega de fondo, como para que la otra persona ya vaya entrando en confianza. Entonces le hacen tantas cosas o trucos, por así decirlo, para que el invitado se sienta tan en confianza que cuando ya se siente a grabar, ya simplemente esté con todas las defensas abajo y se pueda abrir y explayar. Entonces también es la habilidad de Steven, del entrevistador, de cómo irle sacando información y cómo dejarlos tan vulnerables también, pues, ¿no? No es tan fácil. Bueno, para no alargarles el cuento, él en el 2020 fue donde realmente explotó 2020-2021, y tanto fue así que, bueno, no voy a decir Spotify porque nunca se reveló, unos dicen que fue Spotify o Amazon Music, se le acercó a Steven y le dijo, te pagamos $100 millones por tu podcast. Y él dijo, no, yo no quiero que me compren mi podcast. Suena descabellado porque tú dices $100 millones, me jubilo y hago mi podcast y se acabó. ¿Por qué no lo hizo? Básicamente por dos cosas. Uno, porque no iba a tener el control creativo. Entonces dice, tengo tanta libertad creativa, puedo hacer lo que se me da la gana, que si lo vendo, voy a entrar a todas estas corporaciones rígidas y si quiero implementar algo nuevo, tengo que pasar por un proceso, que sí, que los análisis, que no sé qué, que se van los seguidores, tantas cosas que
que hacen las empresas, obviamente, para cuidar sus inversiones. Y segundo, porque dice que como le iban a pagar $100 millones, obviamente la empresa, Spotify o Amazon, tienen que recuperar los 100 millones. ¿Cómo lo recuperan? A través de publicidad. Entonces se calcula que le iban a incrementar la publicidad en un 300% en sus capítulos. Entonces él dice, yo me mato tanto haciéndolo tan íntimo la conversación para que cada 10 minutos pase publicidad, parto ese ambiente que he creado con el usuario que me está viendo. Entonces él lo rechazó. Y también algo que dijo, no, esto no es el futuro, es la exclusividad. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido Spotify, solo puedes estar en Spotify y no en las otras redes sociales, como pasó con Joe Rogan. Entonces él dijo, no, o sea, él entendió que él tiene que estar en todos lados, y si está en todos lados, se vuelve relevante porque capta diferentes tipos de audiencias. Entonces, y bueno, ya para terminar, él se dice que su empresa está valorada en $400 millones porque no es solo podcast, tiene software, invierte en otras empresas, ha desarrollado software con tecnología blockchain, o ya se ha abierto bastante. Y algo que sí me pareció increíble y se las dejo aquí como una curiosidad. Él en cada capítulo que saca un tráiler como de película. Y me acabo de enterar, haciendo esta investigación, que él contrató a un editor que trabajaba en Disney, que trabajaba para Marvel y Star Wars, que solo hacía trailers de películas. Entonces él se lo llevó a su empresa y por eso búsquenlo, el diario de un CEO, vean los trailers y van a ver que parecen películas de suspenso. Es increíble que tú te quedas con ganas, dices, me tengo que ver este capítulo. A mí me pasa, por más que no conozca a esa persona. Siempre te dejan con la duda. Sí, tú dices que increíble y cuando se pone a llorar, tú dices, no, ahora sí me meto. Y la segunda es que dentro de su equipo hay un subequipo que se llama el Team Failure, el equipo del fracaso. O sea, me parece increíble porque es un equipo donde les manda a experimentar todo lo que encuentra. Esta es tendencia. Inteligencia artificial no sé qué. Y comienzan a experimentar. Obviamente es un experimento. De esos experimentos, tal vez todos o la gran mayoría vaya a fallar. Pero el que te funciona, la pegas y la rompes. Entonces él tiene ese equipo donde prueben todo lo que quieran, fallen todo lo que quieran, porque algo ha de salir bueno aquí. Entonces también se los dejo como una práctica súper interesante de siempre estar probando cosas nuevas. Algo que me gusta de él también es que lo que tú estás hablando de Joe Rogan, de que nunca es tarde para empezar. Porque digamos, siempre, como dice, ¿cuándo fue el mejor momento de plantar un árbol? A veces hace 20 años atrás. Exacto. Pero ¿cuándo es el segundo mejor momento? Es hoy. Entonces a veces decimos, uy, no, ya los podcasts, todo el mundo hace podcasts. Ay, no, todo el mundo sube redes sociales. Y la gente se limita y dice, no, ya se me pasó el tren. Pero hemos visto que hay personas que comienzan, entre comillas, tarde. Y la constancia, como decimos, alguien la puede pegar con un video y luego desaparece. Pero en cambio la constancia, si ves todas estas personas que tienen bastante éxito, no es que solo hicieron una película y nunca más. Por ejemplo, si hablamos de los grandes nombres, como hablamos de Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, la gente no solo los conoce por una película, sino que se mantuvieron constantemente, digamos, en el medio. Porque hay personas que tal vez en la época de Leonardo DiCaprio eran más famosas que él, pero ahora con el tiempo se han perdido. Y lo mismo tal vez va a pasar con ellos al final. Como, por ejemplo, los actores de Friends o el actor de Harry Potter o todos los que tú los viste y dices Harry Potter, pero de ahí no los has visto más. Por ahí en ciertas películas, pero no sé si porque tal vez están en producciones inglesas o no sé, pero no mantuvieron esa relevancia, estando siempre presentes, ¿no? Y algo que te voy a decir, por ejemplo, Steven dijo, yo cuando empecé mi podcast, por suerte no me comparé con Joe Rogan, porque si me hubiera comparado con Joe Rogan, el más grande, tal vez no hubiera alcanzado diciéndome en mi cabeza, ay no, ya está saturado los podcasts, y nunca hubiera empezado, y ahora es uno de los más grandes. Y es como lo que hablamos en gimnasio, no te puedes comparar con Arnold en su mejor momento, o con la persona o influencer que te gusta ver, lo que sé, de mujeres fitness, porque ya han mantenido bastante tiempo en esa área y compararte con él no tiene sentido. Es como si tienes un bebé y le dices, ay no, él no sabe caminar como el otro, luego que él nunca va a aprender de caminar. Claro, y el otro tiene 3 años y tu bebé 6 meses. Entonces a veces uno, tal vez con sus hijos o con otras personas no es tan fuerte, pero con uno mismo sí. Dice, no, ya se me pasó el momento, ya soy viejo, y soy muy joven también. Hay gente que se limita porque es joven, muy viejo, no tan viejo. Hay tantos limitantes. O no tengo la experiencia, yo qué sé. O sea, las excusas son infinitas. Y por ejemplo, aquí en este ejemplo que vemos de podcast también ir probando varias ideas. Aquí vemos un claro ejemplo de ir probando. Y también cuando te funciona una idea, agarrarte esa idea y irla mejorando. Como vemos cómo hace que sus
videos sean más emocionales con esta investigación. Pero hay un dato curioso de este podcast, ¿Ya? donde hablamos de que la preparación a veces no es todo, porque aquí habla de ese caso de la preparación que hizo, pero no le funcionó. Cuenta un poco Es de eso. que él tiene, primero, para entrevistar a alguien, investiga. Él tiene un equipo de investigadores y le dicen, toma, aquí está todo el material de este invitado, estúdialo, ya queda en él si lo estudia o no. Dice que se demora aproximadamente 5 horas en estudiar cada invitado. Dice que era que leía, veía videos, todo, se empapó, leía su libro, todo, de las 5 horas. El tema es que cuando llega el invitado dice, aguanta, este no es el que yo estudié. ¿Y quién es ese? Y va donde el equipo de producción, oye, ¿y este que yo estudié? Te equivocaste, o sea, Este es el de mañana. ajá, era el del otro día, había estudiado mal a su invitado. Entonces se sentó. No es que le puedes decir al invitado, vente mañana porque no sé quién eres. Se sentó y dijo, ¿y ahora qué hago? Ya sabía el nombre, creo. Ajá. Pero ahí El él nombre. habló que eso es uno de sus podcasts más vistos. Porque realmente lo que él dice, primero le dijo, oye, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Para amagar. Entonces ahí dijo su nombre y dijo, se llama Chris, yo qué sé. Y de ahí le dijo, no sabía nada de la historia de él. Y le preguntó, si alguien no conoce nadie de ti y le tendrías que explicar, ¿tú quién eres? ¿Cómo se lo explicarías? Y el invitado se fue de largo. Y ahí él fue empapándose, tuvo que escuchar. Y de todo lo que escuchaba iba sacando cosas, iba preguntando. Entonces no se volvió una entrevista tan rígida porque fue de alguna forma, según yo, conectando con el invitado y sacando cosas. Fue tan natural que fue uno de sus episodios más vistos, ¿no? Es lo que él dice. Ujú. Pero entonces por eso a veces la preparación exhaustiva no es la solución. Y claramente es bueno tener un balance entre eso, ¿no? Ujú. Tal vez no siempre va a funcionar eso y a Exacto. veces sí te funciona. Y por eso nosotros intentamos probar varios métodos a ver cuál funciona. Y creo que todas las personas que están siendo exitosas día a día están probando, porque lamentablemente en el tiempo moderno es cambiante, ¿no? Como ha pasado con Instagram, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando recién Instagram sacó sus redes sociales? Solo era fotos, nada más. Fotos de platos de comida. Nada más. Y luego, ni siquiera creo que nadie ponía ni texto antes. Luego ahora vemos que luego vimos Snapchat y ese Snapchat, Instagram Copió las historias. copió las historias. También vimos esto de TikTok Sí. y Instagram saltó y copió un poco lo que ahora conocemos como Reels, que antes también era como IGTV. A Instagram TV, que quería copiar a YouTube. Pero entonces ahí vemos que también estas grandes marcas intentan evolucionar también y entonces si lo hacen las grandes marcas también nos toca a nosotros aprender por qué el podcast es importante. Como vemos el podcast, la gente cada vez necesita más conexión, más tiempo y vemos la diferencia entre un podcast y las redes sociales es que en las redes sociales es rápida y vemos que ahora hemos visto una variable importante que las personas ya no están dando likes y ya no están comentando mucho Exacto. y ya A veces comparten, yo comparto y no doy like. sí, y a veces ni siquiera lo sigues, pero lo buscas en el buscador y lo consumes a esta persona que Sí, no eso lo me sigue. parece muy extraño, pero sí. Sí, porque yo conozco bastantes personas que hacen eso. Y Exacto. entonces a veces, por ejemplo, nos centramos en los números y a veces decimos, uy, solo me han dado 10 likes, pero ponte que esos 10 likes lo vio 100 personas y esas 100 personas, una de esas personas hay en un cliente Potencial. potencial para ti. Ujú. Que puede ser, por ejemplo, lo vio alguien que no es tu cliente, pero justo su hijo necesita comprarse unos nuevos zapatos y le dice al primo, oye, mira, ahí yo vi esos zapatos específicos. Claro, Entonces, exacto. a veces no sabemos de dónde pueden salir nuestros clientes y esto, bueno, claramente depende si eres un doctor, un nutricionista, un abogado, pero lamentablemente estar en las redes sociales y ya es algo que ya todo el mundo lo da por hecho. Y eso es importante ahora con las nuevas generaciones. También, bueno, ahí nos estamos ya dividiendo un poco esto de podcast, pero las nuevas generaciones hemos visto estudios donde ya no les gusta publicar. ¿Ya? Y una de las mayores O sea, subir posts. subir posts. Entonces, antes Instagram o Facebook, todo el mundo subía su vida normal, sus fotos y la cosa, ¿no? Pero ahora vemos que, digamos, más que todos los jóvenes les da miedo publicar porque ven todo tan perfecto, ven Cristiano Ronaldo ahí con un Bentley o un jet privado y dicen, ¿para qué voy a subir mi foto que me fue a comer a la esquina, ¿no? Entonces, Sí, shawarma. nos fuimos a comer shawarma, pero hemos visto que esto es una oportunidad para nosotros, los que queremos hacer podcasts o videos, es de que ya bastantes personas están dejando de publicar. A veces pensamos que la gente sí quiere publicar, pero en verdad son pocos los que publican. Y claro, esas nuevas generaciones se dedican a publicar más historias, más que nada, el día a día, en historias y los posts. Sí, a veces, por ejemplo, tengo sobrinos míos que tú ves, tiene 2 fotos publicadas, pero en Y más historias. tomadas.
Sí, pero en historia suben 500 al día, pues entonces es un comportamiento totalmente diferente. Sí, es súper raro. Ajá. Pero ahí vemos, entonces nunca hay que dejar la oportunidad de hacer tu podcast o la idea que tengas y como vimos de este ejemplo donde fue evolucionando y también cuando hay una situación difícil, improvisar también, eso es muy Ujú. importante. Sí, bueno, creo que hemos llegado al fin. Sí, entonces ahí nos vemos en el siguiente episodio y nos escriben en Instagram y no se olviden de ver nuestro curso donde te ayudamos a lanzar tu podcast en 7 días. Así si quieres más información, anda el link. Adiós.